Buen día. Iniciamos hoy nuestro ciclo 2021 del Centro de Estudios Cívicos de Córdoba, entidad que acaba de cumplir 40 años, dedicados al estudio de los problemas argentinos y a la formación de dirigentes. En esta oportunidad queremos aprovechar la fecha en que se conmemoran los 45 años del 24 de marzo de 1976, en razón de lo dispuesto por la Ley 26.085 del año 2002, que estableció el feriado obligatorio para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El breve comentario que queremos hacer es tratar de desentrañar, en grandes líneas, si pudo evitarse el derrocamiento del gobierno sucedido ese día, 24 de marzo del 76. Para empezar, recordamos una carta de lectores al diario Clarín del 18 de marzo del 06, que refleja el testimonio del señor Guillermo Bringiotti, quien cuenta que siendo estudiante de periodismo tuvo oportunidad de entrevistar al presidente del Partido Radical de entonces, doctor Ricardo Balbín, días antes de la fecha del golpe de Estado. Y relata haber escuchado esta frase textual: "Ya no hay nada que hacer, la suerte está echada". Quienes tuvimos la oportunidad de vivir intensamente lo acontecido en esos días, recordamos que el mismo doctor Balbín manifestó en una aparición por televisión pocos días antes del 24 de marzo: "Debe haber una solución, pero yo no la tengo". Parece obvio que si el líder del principal partido opositor se expresaba así, es que no existía realmente una alternativa viable al golpe de Estado. Sin embargo, desde hace años se insiste, y así se lo expresó con motivo de la ley mencionada, 26.085, que el motivo del derrocamiento fue el deseo de instaurar una dictadura que reprimiera a quienes se opusieran a un nuevo modelo económico de explotación. Otro antecedente digno de citarse es la proclama del proceso de reorganización nacional que se dio a conocer por parte de los tres comandantes en jefe de aquella época, Videla, Agosti y Macera. Dice textualmente: "Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro. Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado". Ya expresamos en otro video, en este mismo canal del Centro de Estudios Cívicos de YouTube, que no avalamos el método utilizado para combatir a los grupos subversivos que actuaron en la década del 70. Pero tanto el accionar terrorista como la represión ilegal ya existían antes del cambio de gobierno. Hubo 908 desaparecidos antes del 24 de marzo del 76, y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antiterrorista fue dispuesta en 1975 por un gobierno constitucional. El 24 de marzo, la sociedad argentina estaba al borde de la desintegración, con un sector público anarquizado y que había perdido el monopolio del uso de la fuerza. Todos los mecanismos constitucionales y todos los matices, las combinaciones imaginables dentro del sistema vigente,
se habían mostrado ineptos para revertir aquella carrera hacia la disolución. Además, como lo recordaron los obispos en un mensaje recordatorio de esta fecha en el año 2006, el derrocamiento del gobierno fue consentido por gran parte de la dirigencia de aquellos momentos. Como resumió una crónica periodística, nadie alzó un dedo, siquiera una voz. Se vivió una jornada de sugestiva normalidad para quejarse por esa maldada interrupción. Más bien, era admitida y hasta querida por imposibilidad de modificar la sistemática incompetencia del gobierno. En realidad, hasta el último cuatrimestre de 1974, la opinión predominante en las Fuerzas Armadas era refractaria a involucrarse nuevamente en la conducción del Estado. Incluso consideraban que el problema subversivo debía ser enfrentado por las fuerzas de seguridad y no por los militares. El panorama fue cambiando debido al fracaso del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, al intentar tomar un cuartel, lo que impulsó como represalia el asesinato indiscriminado de miembros de las Fuerzas Armadas, y esto a su vez comenzó a modificar la opinión militar. El gobierno constitucional en 1975 encomendó a las Fuerzas Armadas la represión de la actividad guerrillera. Al iniciarse en 1976 había incluso en el gobierno constitucional dos generales en actividad, a cargo respectivamente de la Policía Federal y de la CIDE. Si se dio entonces el paso siguiente, o sea, asumir el gobierno, fue por la convicción de que era la única manera de terminar con el caos y vencer a la subversión. Como la intervención militar en 1976 no fue la primera en la historia política argentina, es necesario detenerse a evaluar el motivo de fondo que produjo esas interrupciones en la normal sucesión de autoridades constitucionales. Recordemos que las rupturas institucionales se produjeron durante el siglo XX en 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976, sin contar el alejamiento forzoso del presidente Frondizi en 1962 por aplicación discutible de la ley de acefalía. Carece de rigor analítico la suposición de una continuidad en el empeño de las Fuerzas Armadas de ocupar el poder. Además, con excepción de 1955, en que hubo enfrentamientos armados, los cambios de gobierno se hicieron pacíficamente, sin verificarse nunca, ni siquiera en el 55, las características de un fenómeno revolucionario. Tampoco existió nunca una casta militar que se suceda en el tiempo, ni logias que transmitían a sus continuadores una manera unívoca de actuar en el plano político. El estilo de gobernar y las definiciones públicas de los jefes militares de 1976, por ejemplo, no presentan la menor coincidencia con lo registrado 46 años antes en el gobierno surgido del golpe de 1930. Consideramos evidente que hay un motivo estructural, la carencia de un remedio institucional que opere en estos casos de emergencia. La opinión de los constitucionalistas es clara. Quien asume el poder ejecutivo como consecuencia de un golpe de Estado es denominado presidente de facto, dado que no es un mero usurpador, y su investidura es admisible cuando se dan algunos requisitos: el acatamiento pacífico de la comunidad, la disposición de los medios para asegurar el orden, la paz, los servicios públicos y los derechos de los ciudadanos, la necesidad de proveer mediante la existencia de un gobierno a la atención de aquellas necesidades, y el ejercicio público y pacífico del poder. Lo señalado no difiere
de la doctrina clásica sobre el derecho de resistencia, que es asimilada por el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 2243. Ahora bien, como en nuestro caso se repitió 6 veces en un siglo la situación anómala de gobiernos imposibilitados de gobernar, que debieron ser reemplazados por autoridades de facto, debemos concluir que los golpes de Estado funcionan en la Argentina como verdaderas enmiendas constitucionales. Es decir, que al no estar prevista en la Constitución Nacional la solución jurídica que permita el reemplazo pacífico del gobierno que perdió la llamada legitimidad de ejercicio, se admite de hecho la solución fáctica, avalada incluso por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Esto es consecuencia directa del sistema partidocrático, que ha impedido, en todos los casos mencionados, la utilización del único remedio previsto en la Constitución, que es el juicio político. Cabe destacar que en el dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, el 7 de octubre de 1986, consejo creado para procurar el perfeccionamiento de las estructuras políticas y que sirvió de base para la reforma constitucional de 1994, no se incluyó ninguna propuesta destinada a facilitar una solución institucional en las coyunturas analizadas. Tampoco la Constitución vigente en la reforma de 1994 contemplan ninguna solución al respecto. Es que el gobierno de entonces había iniciado una maniobra, continuada por sus sucesores, destinada a evitar para siempre el peligro de golpe de Estado mediante un recurso drástico, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y esto se consiguió a través de la disminución paulatina del presupuesto militar, que impide el cumplimiento de la misión de las 3 fuerzas y congeló los sueldos del personal, la supresión por ley del servicio militar obligatorio, el descabezamiento reiterado de los mandos superiores, lo que dificulta un trabajo programado y desarticula y desalienta la carrera profesional basada en el mérito. Se ha señalado que no puede existir un Estado propiamente dicho sin Fuerzas Armadas, que constituyen una institución fundamental de la República y simbolizan la unidad del pueblo y la capacidad coercitiva que corresponde a la soberanía del poder estatal. Aquellas han mutado a una simple guardia pretoriana, disponible para ejecutar las órdenes del gobernante de turno, al margen de cualquier código de honor. Del Estado, ya inexistente desde hace varias décadas, solo resta el gobierno, hipertrofiado en un poder político personalizado, carente de todo límite, como estamos observando en la actualidad. Se ha logrado entonces el objetivo: impedir que las Fuerzas Armadas puedan actuar en el futuro como recurso extraordinario en situaciones límites, no solucionables por medio de las normas vigentes, de modo de garantizar la continuidad de la República. Por cierto que no estamos propugnando que esta sea la solución óptima, pero reiteramos que no existe y aparentemente no desean los dirigentes de casi todos los partidos establecer una solución institucional, que sería lo correcto y como disponen otros países que están en condiciones incluso de disolver el Parlamento y dar por terminada el mandato del Poder Ejecutivo, convocando inmediatamente a una nueva elección. Ese tipo de solución institucional no existe en la Argentina y, por cierto, no existía el 24 de marzo de 1976. Por lo tanto, contestamos a la pregunta inicial. No se pudo evitar razonablemente el estallido de un golpe de Estado en aquella fecha, más allá de los problemas, de los defectos, de
de las cosas indebidas, incluso negociaciones incompatibles con la función pública, que ocurrieron en esos 7 años que duró el último gobierno de facto. Con esto terminamos nuestro breve comentario de la fecha y los invitamos a seguir observando nuestro canal de YouTube, donde durante todo el año iremos incorporando propuestas, diagnósticos sobre distintos temas que afligen a la comunidad argentina. Muchas gracias por la atención y hasta siempre.